Dios te bendiga. Muy buenos días para ti, hermano, amigo, familia. Estamos juntos hoy ya en el cuarto día de la semana, día miércoles 30 de octubre. Es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Todopoderoso. Estamos contentos con Dios porque sabes que estamos ya en el cuarto día de la semana. Los días van rápido uno tras el otro y la verdad que Dios ha sido fiel con nosotros cada mañana, y es por eso que en esta mañana yo te doy la bienvenida al año bíblico y que todos juntos disfrutemos de la palabra de Dios en compañía del Espíritu Santo. No hay nada más hermoso que disfrutar la palabra de Dios en la mañana, al inicio de cualquier trabajo. Sí, ir en oración a la presencia de Dios es lo más dichoso que podemos disfrutar mientras esperamos el glorioso y retorno de nuestro Salvador Jesús a esta tierra por nosotros. Así es que bienvenido seas. Si es por primera vez que estás ingresando al año bíblico, Dios te bendiga. Bienvenido al canal y que todos juntos podamos disfrutar de este año bíblico. Recuerda que estamos estudiando solamente la Santa Biblia, la palabra de Dios. El año bíblico es para todas las denominaciones, no importando qué es tu creencia, bueno, es la palabra de Dios. Así es que rogamos para que tu presencia esté allí atentamente. Los que están perseverando al estudio, Dios te pueda bendecir. La recompensa viene de lo alto. Y no una recompensa tan grande que no la has pensado jamás. Las cosas que están preparadas para nosotros no han subido el pensamiento del ser humano. Mira qué interesante es esto. Así es que motívate siempre, pídele a Dios la perseverancia y el deseo que sea despertado en ti por medio del Espíritu Santo, el deseo de escuchar la Biblia, la palabra de Dios a través del audio. El libro de Apocalipsis 1:3 dice que somos dichosos, bienaventurados cuando estudiamos la palabra de Dios, pero también somos bienaventurados, dichosos cuando la oímos, pero más bienaventurados son los que la estudian, la oyen y la llevan a la práctica. Yo deseo que tú seas de esas personas que lo lleven a la práctica, todos juntos, sí, aun cuando el deseo es grande en nosotros y no se realiza en cumplirlo. Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, y en cualquier momento de nuestra vida Dios va a proveer todo lo necesario para que tú lo lleves a la práctica, sí, dándote la victoria, sí, sobre todas las cosas para glorificar a Dios. Así es que en esta mañana tenemos el privilegio de estudiar los capítulos de hoy. No te lo voy a mencionar cuántos somos, así que quédate hasta el final porque vamos a aprender cosas importantes. Una de las cosas importantes de este audio que vamos a aprender es: quédate hasta el final porque hay palabra de Dios para todos. Este enlace, compártalo, este audio, a todos tus amigos, que nadie se quede. ¿Cuál es la posición en la cual el Hijo de Dios debe de hablar con Dios por medio de la oración? Lo vamos a descubrir hoy. ¿Será solamente de rodillas? ¿Será solamente de pie? ¿Será sentado? Bueno, vamos a verlo a través de la Biblia en este audio de este día. Hoy día miércoles. Así es que también vamos a ver lo siguiente. Mira qué importante. La Virgen María, la Madre de Jesús, sí, ¿qué día guardó? ¿Guardó el día miércoles? ¿Guardó el día domingo? ¿Guardó el día jueves? ¿O qué día observó en adoración a su Creador y a su Hijo? Vamos a verlo en este estudio. Pero quédate hasta el final porque está justamente hasta el final. Así es que yo te invito a que te quedes hasta el final de este audio porque hay palabra de Dios. Otro punto que vamos a ver es lo siguiente. ¿Qué día Jesús murió? La Biblia lo registra. Así es que quédate también al final porque estos puntos son muy, enfáticos para nosotros. Porque te voy a decir algo antes de ir a la palabra de Dios, y es que todos somos libres, hay libre expresión, tú decides dónde ir. Pero ¿por qué crees tú que tanto en las redes sociales hay? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Hay puntos que no se tienen que tratar porque está con un escrito. No se le tiene que pensar, no se le tiene que añadir nada porque nosotros no somos nadie para añadir ni quitarle la palabra de Dios. Solamente hay que dejar que la palabra de Dios se conteste. Las cosas que no están reveladas en la palabra de Dios, bueno, Dios le dijo a Moisés, las cosas reveladas son ¿para qué? Para nosotros. Y las cosas que no son reveladas, bueno, esas las vamos a preguntar en el reino de los cielos. Si hay algunas. Mira qué interesante. Así es que en el reino de los cielos prepárate porque va a haber muchas preguntas que no las entendimos, pero no fueron vitales para que tú y yo nos preparemos. ¿Me doy a entender? Hay preguntas
que posiblemente la respuesta, que si la encontramos o no, no nos va a hacer efecto en la preparación para el encuentro con Cristo. Y esas preguntas las haremos en el reino de los cielos, porque lo que está revelado es suficiente para que tú y yo nos preparemos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu nombre en esta mañana por el privilegio que nos das de encontrarnos con tu presencia. Gracias porque la oración ha quedado para que cada hijo de Dios se alimente y te diga a ti, querido Padre, lo grandioso que eres en nuestra vida. Quédate con nosotros. Danos el sustento de cada día, no solamente en las cosas materiales del pan cotidiano. También te agradecemos, pero te pedimos para que nosotros podamos alabar tu nombre. Sí, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la salud que le das a cada hijo tuyo. Gracias por las familias, por los hijos. Gracias porque la salud está allí en la familia. Y aquel que posiblemente no está saludable, pedimos para que tu amparo, tu amor se allegue y pueda haber la sanidad para gloria de tu nombre. Nos encomendamos en este día, Padre, y queremos escudriñar tu palabra con la dirección del Todopoderoso, que es el Espíritu Santo, al cual tú has dejado aquí para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y lo declaramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 18. La viuda y el juez injusto. Bueno, sabes que esta es una parábola. Jesús contó y dijo, había en una ciudad un rey o un juez injusto. Sí, Jesús le contó esta parábola. El versículo 2 dice, y les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Era un juez corrupto, no tenía conocimiento de Dios. Pero había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Y vino por un poco de tiempo, venía de mañana, de a mediodía, de tarde, y estaba allí pidiéndole al juez. Y el texto dice que dijo este juez, bueno, no respeto a Dios ni tengo miedo a los hombres, no tengo temor de nada, pero le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia a esta mujer, a esta viuda. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y Dios no hará justicia a los elegidos que claman a él día y noche, aunque parezca que demora a defenderlos. Os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mira qué importante. Estaré hablando por una familia, un amigo, sí, un hijo de Dios que ha estado clamando y parece ser que no hay respuesta alguna. Bueno, el texto, si tú lo estudias, vas a ver. Dice el texto, contó esta parábola para enseñanza de nosotros. Si este juez que no respetaba a Dios ni a los hombres, dijo, le voy a hacer justicia. Sí, para quitármela de encima a esta viuda, y le hizo justicia. Y dice la parábola, Jesús mismo la contó y dice, óyeme, si este hombre que no tenía conocimiento de Dios, sí, no respetaba a nadie, hizo justicia, ¿qué creen ustedes? Dijo Jesús, que no la voy a hacer yo con ustedes. Mi Padre que está en los cielos la hará, y aunque parezca que demora. Este es punto central para ti, porque sabes que hay momentos que, mira, yo tengo el testimonio de muchas personas que hemos orado y me dicen, hemos orado ya tantos años. Me he encontrado con familia, esposas que están orando por sus esposos por tantos años. Bueno, parece ser que demora, pero la respuesta va a llegar. Dios está escuchando el clamor tuyo. ¿Cuál es tu petición en esta mañana? ¿Por tus hijos? ¿Por tu esposa? ¿Por tu esposo? Bueno, sigue clamando, no desmayes. Óyeme, esta parábola quedó para mí y para ti. ¿Cuáles son las cosas que en vez de nosotros parece ser que ya queremos decir ya no más? Sí, ya nos cansamos. No te canses, para gloria de Dios. Sigue adelante, sigue clamando. Mira, yo te pudiera contar testimonios grandes realizados, la obra de Dios en mi familia, en mi ser. Sí, óyeme, no te canses. Dios hará la obra. Óyeme, glorifico el nombre de Dios porque Dios es justo y hace lo que Él ha prometido. Y sabes que el capítulo 18, verso 9 dice, el fariseo y el publicano. Un punto importante aquí que se ha destacado en algunos, diría, métodos de algunos círculos religiosos. ¿Cuál es la posición en veces de orar de los hijos de Dios? Bueno, vamos a descubrirla acá.
Segundo punto, en veces estos textos los agarramos para ver, no son necesarias las cosas que aparecen aquí porque este hombre las estaba haciendo y aún así no alcanzó el perdón de Dios, no fue justificado. Entonces tales cosas ya no están en regla para hacerlas. No, vamos a ver qué es lo que rechaza Jesús con estas dos personas y vamos a ver qué es lo que en verdad se resalta que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso yo quiero estudiar el versículo 9. Para algunos que se tenían por justos, versículo 9, y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Y de esos no olvides que hay todavía en los tiempos de hoy. Sí, así en el tiempo de Jesús habían personas que menospreciaban a otros. Qué difícil es cuando te ven con desprecio, ¿verdad? Y bueno, a la verdad que pidámosle perdón a Dios si en algún momento tú has caído sobre esto, porque es bastante difícil. El versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Interesante. Primero vamos a ir estudiando allí y comentando al mismo tiempo. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Es decir, voy a comentar, uno era que no era conocedor de Dios de nada y el otro era un fariseo. Los fariseos sabían la palabra de Dios. Lo difícil de ellos era que no atendían a la voz del Espíritu Santo. Habían inventado cuántas cosas, eran tan observadores que lo que ellos observaban, sí, diría yo que eran tan estrictos que eso los llevó a desprenderse de la conexión con Dios. Por eso, hermano, amigo que me estás escuchando, quiere mucho cuidado. Sí, es una línea delgada. Yo siempre he dicho con respecto a que tú eres un poquito liberal o observador, es una línea que el Espíritu Santo la marcará en tu vida, dependiendo la conexión que tengas con Dios. Y quiero abrir este espacio un poquito acá porque va a haber mucho que hablar. Mira, el fariseo creía en Jesús. Bueno, eso es lo que él predicaba, pero no creía en la persona de Jesús. Creía en Dios, sí, y hacía todo por legalismo y por reglas estrictas. Y eso lo llevó a desconectarse de Dios. Óyeme, y este era el fariseo. El publicano no sabía de nada, pero tenía el conocimiento de quién era Dios y que tenía el conocimiento que si lo buscaba, lo podía perdonar. Óyeme, esto es grandioso. Así es que vamos a ver cuál es la posición con respecto a esto. Versículo 11. El fariseo, es decir, el conocedor de la palabra de Dios, oraba de pie. Mira cómo estaba, orando de pie, consigo mismo de esta manera. Consigo mismo, es decir, estaba orando de sí mismo. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Óyeme, parece ser que lo está señalando allí. Sí, le está diciendo, aquí está uno, no soy ni como este que está aquí. Óyeme, ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Mira la frase del publicano, se golpeaba el pecho. Vamos a ver las indicaciones de uno a la vez. Vamos a ver uno a la vez. Vamos a ver el del que no creía, el del que no, a la vista humana, no sabía de Dios. Se quedó un poco lejos, sí, diciendo yo no soy digno de estar tan cerca de la presencia de Dios. Segundo punto, golpeaba su pecho. Es decir, se estaba diciendo él, ¿quién soy yo? Segundo, y como tercero decía, mire lo que decía, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Reconocía que era pecador. Sí, reconocía, pero al mismo tiempo clamaba donde podía encontrar el perdón. Ten compasión que soy ¿qué? Pecador. Interesante. Este era el punto del publicano. Sí, lejos, reconocía, y no pienses que se sentía lejos, porque no, porque se sentía indigno, pero reconocía el perdón de Dios y reconocía que él necesitaba el perdón porque era pecador. Ahora, el que sabía la palabra de Dios era el fariseo.
Y ¿sabes qué? Te voy a decir lo importante de este texto. El texto no está marcando la posición en la cual se encontraba el uno y el otro. No está marcando la posición si de pie o de rodillas. El punto central del texto no está marcando una posición cuál es la que Dios acepta y cuál es la que Dios no acepta. No es eso. El versículo 14 dice: os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál fue el problema del fariseo? Bueno, el fariseo, el problema de él fue que se presentó a la presencia de Dios y le dijo: mira, aquí está un excelente, aquí está un hombre muy bueno, hace esto, hace todo esto, hace esto. Óyeme, ayuno, sí, no robo, no hago nada. De paso, doy el diezmo de todas las ganancias que obtengo. Y sabes que todas estas cosas no es que eran malas. Interesante. Sí, voy a explicar este texto porque es uno de los textos un poquito difícil, pero si tú te adentras en el contexto, estos textos, las mismas acciones, Jesús dijo que se hicieran. Óyeme, es decir, Jesús está diciendo que los hijos de Dios las hagan, pero no para enaltecerse o reclamar algo bajo esas, diría yo, acciones, porque esas acciones nosotros las hacemos no para alcanzar la salvación, sino de gratitud. Y ahí está el punto definitivo. Las cosas, por ejemplo, te voy a decir lo siguiente porque es bien importante. Por ejemplo, mira, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias que no soy como los hombres que ladrones. ¿Qué hace un ladrón? Roba. Y uno de los mandamientos dice: no robarás. Eso está correcto. Sí, mira qué interesante. Segundo, no soy adúltero o injusto. Ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. Esta práctica, este es un mandamiento también. Interesante. Ahora, mira, ayuno 2 veces a la semana. El ayunar no es problema ni pecado tampoco. Doy el diezmo de todo lo que gano. Tampoco es pecado dar el diezmo. Jesús lo rectificó. Sí. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo ha rectificado. Interesante es esto. Lo rectificó con el apóstol Pablo. ¿Recuerdas un audio? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es, quédate en el canal para que también tú puedas ver las verdades que están en el Nuevo Testamento. Y eso lo vamos a ver un poquito más. Después de la muerte de Jesús, ya en la era del apóstol Pablo, él afirmó el diezmo. Y él dijo: yo no quiero ser carga, pero la iglesia, la palabra de Dios me da el derecho de usar el diezmo. Pero yo no lo hago, dijo el apóstol Pablo. Mira qué importante es esto. Si él no lo usó, pero sí tenía el derecho de usarlo porque la palabra de Dios lo autoriza. El apóstol Pablo trabajaba de día hasta ciertas horas ensamblando madera en casas, en cabañas, y ya el resto de la tarde o la noche lo ocupaba para predicar. Bueno, esto era personal de él, pero él da el espacio exactamente y dice: la palabra me autoriza este derecho. Así es que el diezmo de este fariseo, lo que hacía, no estaba en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, ¿dónde estuvo el error? Bueno, y aquí está el asunto, ¿dónde está el error? Mira, el error no es difícil descubrirlo en este pasaje bíblico. No es difícil. Porque las cosas que tú y yo hacemos que no sirvan de exaltación. Este punto solamente lo vas a entender cuando estás estudiando la palabra de Dios. Pero para ti que estás llegando al audio, bueno, te voy a decir lo siguiente. Todas las cosas que los hijos de Dios hacemos en contribución para la obra de Dios, no las hacemos para obtener el perdón. Voy a aclarar un poquito más esto. Si tú vas a la iglesia, si tú das el diezmo, das la ofrenda, ayudas en todo, eso no estás obteniendo el perdón por las cosas que tú haces. Las cosas que tú haces y las cosas que yo hago, las hago de gratitud, de un corazón tan agradecido porque Dios me ha alcanzado con su misericordia y no hay nada que yo pueda pagar. Solamente estoy agradecido, y cualquier cosa que yo haga para la contribución
a la palabra de Dios y para el ser humano, para el prójimo, es de agradecido, no para obtener el perdón, ni siquiera para obtener la salvación. Y el fariseo parece ser que le dice, mira, así es que yo estoy aquí, hago esto, hago otro, yo quiero tu perdón porque yo soy una persona excelente. ¿Por qué digo lo siguiente? El versículo 14 Jesús dijo, el que se enaltece, ¿sí?, no va a recibir ¿qué? No va a ser justificado. Jesús lo dijo, es decir, el fariseo se enalteció, diciendo, yo soy que hago todas estas cosas y este otro no hace nada. Óyeme, ahí está el punto, ahí está el problema de que no fue justificado. Ese fue el pecado de ¿qué? De enaltecerse, y es un pecado. Las cosas que estaba haciendo no eran pecado, son aprobadas por la palabra de Dios, pero pierden valor cuando tú las usas para ¿qué? Para ensalzarte, algo que no te corresponde a ti ni a mí. Si las hacemos ¿qué? De gratitud. Bueno, el apóstol dijo, somos deudores a Jesús. No hay nada, aunque tú hagas tantas cosas, siempre somos deudores. Y todo lo que nosotros recibimos es por gracia. Nada. Mira, tú y yo somos salvos por la sangre de Jesús. Ahí está todo. Y una sangre es ¿qué? La vida. El precio que nosotros demandamos de Jesús fue la sangre de Él. Óyeme, así es que no hay nada que tú puedas hacer para recompensar la gracia de Jesús en tu vida y en mi vida. Este es el punto central de esta parábola del publicano y el fariseo. Jesús bendice a los niños. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? Versículo 18, mira, punto clave. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? ¿No te gustaría a ti saber cómo alcanzar la vida eterna? Y sabes que aquí hay un punto importante. Para los que pensaban que los 10 mandamientos habían quedado en el Antiguo Testamento, bueno, te quiero decir una noticia importante. Por eso yo siempre digo, comparte este enlace, suscríbete al canal. Sí, suscríbete para que cada contenido tú seas de las personas primeras que puedan estudiar la palabra de Dios. Versículo 18. Cierto gobernante preguntó a Jesús. Óyeme, un gobernante era estudioso no solamente en las leyes, sino que también sabía la palabra de Dios. Cierto gobernante, versículo 18 del capítulo 18 de San Lucas, preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta, la pregunta que todos nosotros debíamos de hacerlo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo y obtener la vida eterna? Bueno, pero son pocos los que nos preguntamos bajo este sentido. Yo quiero que tú seas uno de esas personas que se pregunten esto. Y aquí está la respuesta. Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? Interesante, quería saber por qué. Sabes que bueno solamente es Dios. Bueno, interesante. Versículo sigue diciendo, 20. ¿Ya conoces los mandamientos? Mira por dónde Jesús comienza. Para aquel que sabía que los 10 mandamientos no están dentro del guión para la salvación, descuida. Esto es importante. Jesús le preguntó a este gobernante, ¿sabes los mandamientos? Bueno, porque el gobernador estaba preguntando, ¿cuál es la clave para entrar al reino de los cielos? ¿Qué haré yo aquí? ¿Cómo me preparo? Sí, ¿cuál es mi conducta que yo tengo que realizar aquí? Jesús comienza. Si me llamas bueno a mí, es por una razón. Segundo, ¿sabes los mandamientos? Óyeme, esto está encantador. Para ti, hermano amigo, que has pensado que los 10 mandamientos solamente era para el antiguo Israel, bueno, aquí está Jesús. Y espera que Jesús todavía no ha ido a la cruz. Por eso yo quiero que tú te detengas ahí, porque después de la muerte de Jesús vamos a ver los mandamientos vigentes aún todavía. Por eso yo quiero que tú te quedes allí. Jesús comienza en el versículo 20. Mira lo que dice en el versículo 20. ¿Ya conoces los mandamientos? No cometerás adulterio, ¿sí? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Mira, interesante. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. Cuando él oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Te voy a decir algo impactante en esto. Y aquí hay palabra de Dios.
era un gobernante, sabía los 10 mandamientos, le dijo, no, yo lo he guardado, dice él, desde que era joven, allá desde que era niño comencé a observar los 10 mandamientos, es decir, estaban allí. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo importante en esto. Los primeros 4 mandamientos Jesús no se los menciona. ¿Sí? ¿Por qué no se los menciona? Ay, la verdad que aquí hay palabra de Dios para ti, hermano, amigo. Lo ha hecho el Espíritu Santo en mi vida y lo ha hecho para ti en esta mañana. Mira, la riqueza de este gobernante había sido obtenida por muchas áreas, por muchos caminos, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Posiblemente con sobornos, con falta de respeto, sí, oprimiendo a las personas allí, obteniendo ganancias posiblemente deshonestas. Había llegado tanto tesoro que era rico. Y Jesús no le mencionó los 4 mandamientos correspondientes a la adoración a nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, ni las honrarás, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para que lo adores solamente a Dios, que es separado de los 6 días de trabajo que te he dado. No le mencionó todos los 4 mandamientos primeros. ¿Por qué? Porque yo siempre digo lo siguiente, y escúchame bien lo que voy a decir. Cuando tú y yo estamos conectados con Dios, observando y adorando su nombre, obedientes en los primeros 4 mandamientos, con gratitud vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para llevar los otros mandamientos en lo horizontal conforme al prójimo. ¿Sí? Pero este hombre, óyeme bien, este hombre, si había ofendido en los mandamientos correspondientes al prójimo, era porque la conexión con Dios no había sido. Y Jesús le dijo, vamos a comenzar por lo que tú conoces. Allí está el problema. Vamos a comenzar por lo que tú conoces. Cuando tú arregles esto, ven y sígueme. Y entonces vas a iniciar a glorificar a Dios por el lugar correcto. Óyeme, esto es encantador. Lo dejo allí porque hay mucho más que hablar. Sin peligro de las riquezas. Las riquezas son buenas porque los hombres, los hijos de Dios, deben de ser prosperados. Sí, ahí tenemos a los patriarcas, hombres ricos. Tenemos a Abraham, a todos, sí, hombres de Dios que eran ricos, dependían familias de sus salarios que pagaban a todas las familias. Eran hombres sustentadores de familias. Bueno, las riquezas son bendición de Dios, solamente que si tú pones la confianza en ellas, te sirven de perdición. Así es que es un llamado muy importante. ¿Qué es lo que tú tienes ahora? Y tú dirías, no tengo nada. Bueno, aún no teniendo nada, si tú quieres alcanzar la riqueza de aquí en adelante y te empeñas en ella sin apartar tiempo para Dios, se convierte en peligro para el reino de los cielos, para tu persona. Así es que lo dejo, esa exhortación para ti. Tercer anuncio de la pasión de Jesús, la vas a encontrar en versículo 31, ¿sí? Y el ciego de Jericó, el versículo 35. El ciego. Me encanta esta frase porque este ciego estaba junto al camino y gritaba a Jesús, Jesús, hijo de David, sí, ten misericordia de mí. Y los que iban con Jesús lo reprendieron para que callase. Pero él aún más hablaba más fuerte y gritaba. Jesús se detiene, sí, y mandó que lo trajeran. Y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que haga? El ciego respondió, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recibe la vista debido a tu fe. Queda sanado. Y en el acto vio y lo siguió glorificando a Dios. Y al verlo toda la gente alabó a Dios. Este ciego de Jericó recibió la sanidad. Y sabes qué encantador el texto. Jesús lo miraba ciego, ¿sí o no? Sí. Pero le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, nosotros en veces pensamos, como Jesús conoce todo lo que está pasando en la tierra, pues Él me ve lo que estoy pasando. No, Jesús espera que tú le expreses y le digas, Señor, ten compasión de mí. Aunque tú sabes que Dios ve todo, pero exprésale tu necesidad. Él nunca hará nada del deseo que tú tengas en tu corazón. Voy a repetir esto. Dios no irá más allá a hacer cosas en tu vida si tú no le das el permiso y lo deseas dentro de ti. Y cuando tú lo desees, vas a clamar y le vas a decir, esta es mi necesidad, ayúdame por favor. Esto es importante. Y segundo punto,
que es ahí, lo siguió. No te quedes. Si has recibido el don de Dios en algún momento de tu vida, por ejemplo, hoy en la mañana, la vida la tienes, recuerdas que es un don de Dios, entonces síguele. ¿Por qué te quedas? Síguele a Dios. Versículo 1 del capítulo 19, conversión de Zaqueo. Interesante. ¿Sabes que Zaqueo, el texto bíblico, te lo voy a hacer de memoria porque tú lo puedes rectificar? Mira, los publicanos eran cobradores de impuestos. Cobraban más de lo debido y nadie les podía imponer nada porque eran las autoridades. Los publicanos eran judíos. Interesante. Pero ellos eran vendidos. Todo el impuesto que cobraban eran para los romanos. Mira, no hay nada más difícil aceptar, y no se puede aceptar, pero no hay nada más difícil que el mismo patriota de tu mismo país te cobre tanto, conociendo de dónde eres, que posiblemente se criaron juntos. Óyeme, bueno, esto era Zaqueo. Y Zaqueo no solamente era un publicano, sino que era ¿qué? El jefe. El jefe de los ladrones. Interesante. Y estas personas robaban no ocultamente. Te decían a ti en tu cara: tienes que pagar tanto por tu casa, por tu oveja que tienes allí, por los animales que tienes que pagar tanto. De sí o sí, no, tienes que pagarlo. Si el pueblo romano, el Sanedrín, la autoridad, el gabinete del romano cobraba $10, un ejemplo, ellos te cobraban ¿cuánto? Los publicanos te cobraban ¿cuánto? 15 a 20, porque dejaban la mitad casi para ellos y el resto era el compromiso que tenían con los romanos de presentar cada informe de los pagos de cada familia de los que asistían a esa ciudad o aldea o ciudad urbana que existía en ese momento. Interesante. Así es que los publicanos no eran deseosos. Mirabas a un publicano tú allí, óyeme, era como que tuvieras a una persona que te ha hecho tanto mal. Sí, porque aparte que te cobraba, te robaba a ti a la luz del día, era de tu propia raza. Eran tenidos por tan bajo. Bueno, Zaqueo era el jefe de ellos. Aparte de esto, era una persona bien pequeña de estatura. En veces nosotros decimos, en algún sentido, oh, bueno, me siento un poquito mal porque soy pequeño. Bueno, te voy a decir algo, un incentivo grande. Si tú eres pequeño de estatura, no hay nada que sea imposible para ti. Todo es posible para todos. Óyeme. Bueno, esto tú lo has comprobado a los días de hoy. No hay nada incapacidad para todas las personas. Sí, Dios siempre da las líneas a seguir de cada persona. Y yo glorifico a Dios porque no hay ningún impedimento para aquel que se propone hacer lo que quiera hacer en su corazón y agradar más que todo la voluntad de Dios. Y este era Zaqueo. Procuraba ver a Jesús. Óyeme, procurar. ¿Estás tú procurando ver, encontrarte con la bendición de Dios, con la experiencia de quién es Dios? Bueno, lo vas a encontrar porque el texto del capítulo 19 me da a conocer de que Zaqueo quiso ver, procuraba ver a Jesús. Bueno, y sabes que Jesús se encontró con él. Tú lo vas a ver en la historia. Estaba allí, Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol, ya te vi dónde estás. Ven a tu casa porque hoy me urge, me es necesario estar en tu casa. Y de ahí sale directamente a la casa de Zaqueo. Y como era jefe, mira, encantador, en el audio pasado vimos que los jefes siempre tienen personas que los siguen. Bueno, Jesús dijo: yo voy donde Zaqueo, van a haber más personas allí, sí, de la misma necesidad, y estaba Zaqueo allí. Y los demás que se creían así santos dijeron: Jesús, ¿cómo es posible? Si es profeta, ¿cómo es que está allí en estos publicanos pecadores, robadores, ladrones? Óyeme. Pero Jesús les dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Óyeme, alabo el nombre de Dios por esto. Cuando estaba allí, Zaqueo, transformado totalmente, se paró y le dijo: Señor, dame la palabra un momento. Y Jesús le parece ser que estoy viendo, sí, esta acción. Y Jesús le dice: adelante, Zaqueo, adelante. ¿Qué vas a expresar entre toda esta gente aquí en tu casa? Zaqueo dijo: la mitad de mi bienes yo doy a los pobres. Recuerda que era un hombre rico, era jefe, tenía muchos bienes, tenía mucha plata, muchos dólares, mucho de todo. Él dice: voy a dar la mitad de mi bien a los pobres. Y si aparte de ellos he defraudado yo a una persona más,
voy a dar los 4 tantos más. Óyeme, la recompensa va a ser de 4 tantos, dijo. Este es de una persona que ha sido transformada como lo fue Zaqueo. Interesante, parece ser que salieron todas las manos allí en alto y dijeron a todos afuera, a mí me robaste 20. Óyeme, cuántas cosas. Parece ser que el texto, óyeme, este es grandioso. Yo siempre digo el texto que aparece allí es cuando la persona es transformada por la voluntad de Dios. Óyeme, no hay nada que impida para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Se pone a la disposición y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué no queremos hacer? No, tienes que hacer porque estás agradecido por dentro como lo estuvo Zaqueo. Punto central. Ahora, ¿estaré hablando para una persona que tiene tantos obstáculos? ¿Cuál es el obstáculo que te estorba para encontrarte con Jesús? ¿Será tu familia? ¿Tu trabajo? Óyeme, ¿será tu esposa, tu esposo? Bueno, tienes que vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. Zaqueo dice que era una multitud que le estorbaba, pero se subió a un árbol, bien con un traje con corbata posiblemente porque era jefe, bien vestido, subido a un árbol allá arriba. Era como de un loco, pero esa locura lo llevó a encontrarse con Jesús, mi Salvador. Y la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa. Jesús mismo había llegado allí. Y él dijo, porque este hombre también reconoció la salvación porque es hijo de Abraham. Alabado sea Dios. Las 10 minas, esa es una parábola muy hermosa que ya la comentamos en los otros evangelios. Entrada triunfal de Jerusalén de Jesús. Jesús llora por Jerusalén. Cuando se acercó, el versículo 41 del capítulo 19 dice, cuando Jesús se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando, si al menos conocieras en este día lo que toca tu paz, pero ahora está encubiertos de tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te sacarán con baluarte, sitiarán y todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a ti y a tus hijos que estén dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén fue visitado por la presencia de Jesús. Sin embargo, el pueblo no conoció la visitación de Jesús. Y aquí Jesús, ¿qué? Jesús llora afuera, en las colinas de Jerusalén, observando la ciudad, fabulosa, bullicia, iluminada, y diciendo, ¿cómo tú te mueves de un lado a otro? Pero no has conocido quién está en medio de ti, que te ha visitado. Interesante es esto. Estaré hablando para alguien que también Jesús lo ha visitado. ¿Cuántas veces te ha visitado? ¿Has visto que Jesús te ha mostrado cuál es el deseo que tú tienes que hacer para seguirlo a Él? ¿Cuál es tu respuesta? Y el capítulo sigue diciendo lo siguiente, el capítulo 45, versículo 45 del capítulo 19. Segunda purificación del templo. Jesús le gusta que su casa esté en buenas condiciones, que lo que se haga allí sea reverentemente a Dios. Por eso, hermano amigo que me estás escuchando, cuando tú vayas al templo, adora, reverencia la presencia de Dios. También dile a tus hijos que esa casa no es la casa común, ¿sí? No es la casa común, es la casa de reverenciar a Dios. Interesante es esto. Capítulo 20, la autoridad de Jesús. Los viñadores homicidas lo vas a ver en el versículo 9. Y el tributo al César lo vas a ver en el versículo 20 del capítulo 20. Interesante es esto, porque te voy a decir algo importante. Esta fue una diría yo, para tentarlo, ¿sí? Que estas personas que siempre estaban allí preguntaron a Jesús, sabemos que hablas y enseñas rectitud, que no haces acepción de persona. Mira qué interesante cómo se acercan estas personas. Está bien dar el tributo al César, pero Jesús entendió la astucia de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis? Interesante es esto. Ya lo vimos en los otros evangelios. Esto, dar a Dios lo que es de Dios, sí,
Y también lo que corresponde a ser buen ciudadano, tienes que llevar todo de acuerdo ahí. Esto es importante. Yo siempre digo que la integridad, la claridad, transparencia de los hijos de Dios se ve aun cuando tú haces los taxes. En el país donde estás, en el país, o diría yo, nación a la cual tú perteneces, cuando vas a pagar los impuestos del Estado, no tienes que alterarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Óyeme, no tienes que mentir ante las leyes. A pesar que no te ven, hay un ojo, sí, los ojos de Dios que te están observando. Los hijos de Dios tienen que ser, ¿qué? Leales. Y aunque no recibas ningún reembolso del Estado, tú tienes que ser íntegro, tienes que ser transparente. Si recibes o no, bueno, aquí está lo que yo he obtenido en este año. Interesante es esto, porque Dios requiere todo eso. Los saduceos y la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección y por eso era imposible que ellos aceptaran a Jesús, porque no creían de que Jesús iba a resucitar. Interesante es con respecto a los saduceos. Y el versículo 45, Jesús condena a los escribas. El capítulo 20, mira, sabes que San Lucas describe esto, mientras todo el pueblo, versículo 45 del capítulo 20, el pueblo oía a Jesús, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en las cenas, que devoran la casa de las viudas y que para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Interesante es esto. Y tú dirías, bueno, ¿será que en los días de hoy se puede ver? Sí. Se puede ver, se pueden ver, y esto lo hago con todo respeto. Tú tienes que estar pendientes de ciertas personas, porque estos eran líderes, sí, y aparentaban que amaban a Dios y estaban llevando una congregación. Y sabes que dice el texto: mayor condenación tendrán, porque se hacen que saben, y en realidad saben la palabra de Dios, pero por conveniencia de ocupar estos puestos de privilegios, los cuales nadie es digno, pero ellos se encuentran allí, están llevando a muchas personas y están, diría yo, oprimiendo al huérfano, a la viuda, y le están quitando todo. Esto es muy peligroso en ese sentido. La ofrenda de la viuda, el versículo 1 del capítulo 21. Al levantar la vista, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Mira qué interesante. Y dijo: a la verdad, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron de sus sobras, dieron la ofrenda, pero ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Punto clave aquí, la enseñanza de esto. Cuando tú vas a dar algo para Dios, no des lo que te sobra, porque el riesgo salió allí. Es mejor que te lo quedes en la bolsa si vas a dar algo de lo que te sobró. Mira qué interesante es esto. Yo siempre digo, cuando llega tu salario a las manos tuyas, lo primero que se tiene que apartar para Dios es lo que es de Dios. Si vas a dar una ofrenda de gratitud, óyeme, porque Dios te ha dado la vida, el pan de cada día, el transporte, el techo, la familia. No viendo los gastos que vienen después, tú tienes que decir, bueno, yo propongo en mi corazón dar esta ofrenda para Dios. ¿Sí? Antes de ir a todo coordinado de los otros pagos que tengas que hacer, no. Lo primero es que apartar la gratitud de la ofrenda hacia Dios. Y el diezmo hacia Dios también. Pero aquí el texto solamente está tocando lo que es la ofrenda. La ofrenda es la gratitud. Sí, ya puedan ser lo que decida tu corazón. No hay una estadística complementaria allí, el 3, el 5%, 7%. No. Lo que dicte tu corazón. Mira qué interesante es esto. Ahora, con lo que te queda es que tú vas a hacer los pagos que tú quieres cubrir, todo lo del mes o lo de la semana, lo que tú tienes que pagar. Pero estas personas dieron bastante dinero. Aparte de eso, tenían una persona que tocaba una bocina,
¿sí? Como tú le llames, se le va a hacer un sonido, hacían un sonido para que la persona viera quién iba a dar la ofrenda, y echaban sacos, costales llenos de dinero a esta arca. Pero ¿sabes que lo daban qué? Ya les había sobrado de todos los pagos que hacían estas personas riquísimas, y decían, bueno, esto nos sobró, esto va a ser para ofrenda. Jesús dijo, la ofrenda, las sobras, yo no soy de sobras. ¿Por qué? Porque Él es el Criador. Interesante es esto. ¿Te gustaría a ti que te dieran las sobras? Que tu familia o tú que eres matrimonio, ¿te imaginas que tu esposa hiciera una comida tan saboreada al gusto, al paladar bueno del humano, y te diera las sobras? Ya comí, aquí está lo que me sobró. A nadie. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros para Dios? Distribución. Señales de los cielos. En el capítulo 21, verso 25, habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y las ondas. Y el bramido del mar, mira, está allí. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán ¿qué? Conmovidas. Esto lo vas a encontrar en el versículo 25 del capítulo 21 de San Lucas. Siempre estamos allí y llegamos hasta el versículo 34. Mirad por vosotros mismos. Un texto mira qué interesante. Antes que vea por otras personas, mirad por ti mismo. ¿Cómo está el encuentro con Dios con respecto a la salvación? Qué interesante es esto. El capítulo 22 da a conocer lo siguiente. Preparación para la Pascua, la última cena de Jesús. Lo vas a encontrar en el versículo 14 del capítulo 22. Y te voy a dejar lo que yo anuncié a la introducción del audio. El próximo audio que viene a continuación, que es el día de mañana, si Dios así lo permite, va a ser con respecto exactamente. ¿Está vigente el día sábado? ¿O el día domingo? ¿O el día miércoles? ¿Qué día guardaron los apóstoles? ¿O qué día guardó la Virgen María, la Madre de Jesús? Quédate en sintonía, y esto será hasta mañana, si Dios así lo permite. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos por tu misericordia en este momento. Gracias, querido Padre, porque nos das el privilegio de poder estar contigo. Quédate con nosotros, ilumínanos en cada momento de nuestra vida, que podamos honrar tu nombre y sobre todas las cosas, danos el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, si te hemos fallado, perdónanos. Y que en este día, cada hijo tuyo que va a los trabajos, dales el favor, que puedan encontrar gracia ante los ojos de las demás personas y que pueda ser glorificado tu nombre. Las obras que hagan tus hijos, que sean para glorificación y honra hacia ti. Quédate con nosotros por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día miércoles. Sobre todo recuerda, nos vemos el próximo, que es el día de mañana. Bendiciones.